ya de que terminamos la mesa, le pido a don David que nos grabe. Déjeme saludar a otro colega, a un periodista libre, a un periodista independiente, al querido Luis Guillermo Hernández. Luis Guillermo, bienvenido a Sin Censura. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me parece que tuvimos ahí un problema con la comunicación, querido Luis Guillermo, ahorita que estábamos haciendo el enlace, pero ya te tenemos en línea, te saludamos con mucho gusto, querido colega, periodista libre Luis Guillermo Hernández. Muy buenas tardes, Toño. Un placer saludarte también, un placer saludar a la audiencia de Sin Censura. Muchas gracias por el espacio, como cada semana listos para desmenuzar la información. Así es, así es. Oye, vaya que haya información. Te he visto muy activo precisamente al hablar de este incidente con el palero en otros sexenios de Héctor de Mauleón, alguien que ha sido cuestionado como por qué de ninguna forma cuestionó a Felipe Calderón y pues, que se dedicaba a otras cosas. Ahora se da a conocer una situación verdaderamente lamentable. Difunde en el Universal un supuesto cable secreto del gobierno de Estados Unidos que hablaba de vínculos de Américo Villarreal con el crimen, pero el propio embajador Ken Salazar lo desmiente en, en unas declaraciones. Hoy el presidente López Obrador dedica 2 espacios de su mañanera, primero en el quién es quién de las mentiras de la semana y después casi al terminar para exhibir la desesperación absoluta en la que están y cómo es que incluso Dolly Esteves, cita a Dolly Esteves en Twitter, desmiente también a Héctor de Mauleón. Hace algunos días aquí se planteaba pues precisamente la trayectoria de ese sujeto, ¿no? Que desafortunadamente pertenece a esas esferas del poder con apellido de alto pedorraje que nos imponen en los medios de comunicación tradicionales y esto es lo que sucede, mentiras falsas que en todo caso pues buscan seguir con la guerra sucia en contra del presidente López Obrador. ¿Qué opinas tú sobre todo esto, querido Luis Guillermo? Conozco muy bien, Toño, a Héctor de Mauleón. Trabajamos juntos hace ya muchos años en diferentes medios. Coincidimos en el viejo periódico El Proyecto El Independiente, que dirigía Raimundo Riva Palacio, y después coincidimos en otros muchos proyectos periodísticos. En algún momento en el sexenio pasado me invitó él personalmente a colaborar en la revista Nexos y puedo afirmar con absoluto conocimiento de causa que Héctor de Mauleón no tiene fuentes de ninguna índole y de ninguna naturaleza en ningún ámbito de las instituciones públicas. Héctor de Mauleón es un hombre que no sale de su escritorio nunca más que para hacer sus programas de televisión o para ir a cobrar las cuentas de su amo, Héctor Aguilar Camín. Tengo absoluta certeza, mi querido Toño, de que este asunto de los cables supuestamente confidenciales, que supuestamente le reveló una fuente, en realidad son un envío específico que aceptó publicar a cambio de algo. Puede ser dinero, puede ser cualquier otro tipo de circunstancia, porque Héctor de Mauleón no es un periodista y sobre todo no es un hombre que sepa buscar información. A él le llega la información al escritorio. Así fue el sexenio pasado, cuando se convirtió por arte de magia en el cronista oficial de la Ciudad de México, vía los cuantiosos recursos que le entregaba el gobierno de Miguel Ángel Mancera a través, a través de la Secretaría General de Gobierno, que todos sabemos era el brazo operativo de Mancera en los medios de comunicación. Héctor, Héctor de Mauleón, era un hombre de la cultura, de los ámbitos culturales, que dirigía, codirigía, hacía la talacha de edición en la revista Nexos a cargo de Héctor Aguilar Camín, era su segundo de a bordo, su amanuense, y un día
descubrieron que la información política, la información dura, la información que manejamos gente como tú o como yo, mi querido Toño, era cuantiosa y redituable, y desde entonces se dedicaron a obtener las ventajas de manejar esa información. Héctor de Mauleón fue el artífice de la historia oficial de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que se impuso en una buena cantidad de medios. Él estuvo buscando quienes replicaran esa versión oficial. Él buscó periodistas que aceptaran cronicar los documentos que había elaborado la PGR, cargo Yucaram, y él se encargó junto con otros de su misma ralea a posicionar esa versión oficial en los medios, un hombre que entendió pronto que la información es poder, pero sobre todo que la información es dividendos, esos dividendos que hoy nos damos muy bien cuenta, le juegan una mala pasada porque queda completamente evidenciado como un hombre poco profesional, poco serio y poco ético, que no tiene ni la mínima posibilidad de confirmar los documentos que le mandan publicar. Y yo celebro, mi querido Toño, celebro así con fanfarrias, con cohetes y con pompones, que se caiga ese tinglado de honorabilidad, de respetabilidad que cubrió mucho tiempo a este sujeto, que es un sicario de la información hecho y derecho. Celebro también que este desmentido público llegue directamente a la columna vertebral del Universal, un periódico cuyos directivos prostituyeron, cuyos directivos entregaron a la mentira, a la farsa, a la marrullería, divorciándose del periodismo. Y también celebro, mi querido Toño, que junto con ellos caiga todo un contingente de periodistas falaces que han jugado durante todo este sexenio con la mentira, con la degradación del periodismo y con la putrefacción de la información que el público, que la gente merece. Celebro, mi querido Toño, que Héctor de Mauleón haya sido desnudado como lo que es, un farsante. Pues yo también lo celebro y celebro que esté dentro de ese grupo. Sin embargo, querido Luis Guillermo, hay que ser perfectamente honestos, lo hemos venido planteando durante todo el día, por mucho que se acabe la credibilidad de estos sujetos en cuanto a la gente, en cuanto al pueblo de México, seguirán estando encumbrados en los medios de comunicación tradicionales. Este es un hecho que aquí en Estados Unidos hubiera acabado con la carrera de un periodista. Allá en México, estoy convencido, continuará detentando esos espacios como bien mencionas, no pasará absolutamente nada. Y esto ocurre también con los políticos. De hecho, le voy a pedir a don David